Capítulo 1. El origen de la leyenda. En las noches tranquilas, cuando la luna ilumina tenuemente los ríos y los árboles susurran con el viento, aún hoy se dice que se escucha un llanto desgarrador: ¡ay, mis hijos! Es el grito de la Llorona, una de las leyendas más antiguas y aterradoras de México y de toda América Latina. Un eco ancestral. Aunque la versión más conocida sitúa a la Llorona en la época colonial, los investigadores aseguran que sus raíces son mucho más antiguas. Algunos afirman que proviene de tradiciones prehispánicas. Los mexicas hablaban de la diosa Cihuacóatl, una figura femenina que aparecía vestida de blanco y lloraba por sus hijos, augurando desgracias y muerte. Los cronistas de la conquista relataron que, poco antes de la llegada de los españoles, los habitantes de Tenochtitlán escuchaban a una mujer llorando en las noches, clamando: «Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Se interpretó como un presagio del fin del imperio azteca. De esta forma, el mito de la mujer que llora por sus hijos ya estaba presente en la cultura mexicana incluso antes de la colonización. La fusión con la leyenda colonial. Con la llegada de los españoles, la tradición se transformó. La figura prehispánica se fusionó con relatos europeos de mujeres fantasmas, creando la versión que hoy conocemos: una mujer mestiza, hermosa y desgraciada, que tras perder a sus hijos quedó condenada a vagar por la eternidad. Durante los primeros siglos coloniales, los misioneros utilizaban la leyenda para advertir a las mujeres contra los pecados y el abandono del deber materno. Así, la Llorona pasó de ser presagio de catástrofes a símbolo de culpa y castigo. El arquetipo de la mujer en blanco. En todas las versiones, la Llorona aparece como una figura femenina alta, vestida de blanco, con un velo que oculta su rostro. Sus lamentos estremecen a quienes los escuchan y casi siempre está ligada al agua, ríos, lagunas, canales o pozos. Se dice que busca a sus hijos, arrastrando a veces a los vivos hacia la muerte para reemplazar a los que perdió. En otras historias, aparece para advertir a quienes se alejan de casa de noche, como un castigo para los imprudentes. Primeras menciones escritas. En los archivos coloniales del siglo XVI ya se encuentran referencias a la mujer que llora. Algunos documentos de la Ciudad de México mencionan a vecinos que aseguraban escuchar lamentos femeninos en las orillas del lago de Texcoco. En 1550, el fraile Bernardino de Sahagún registró testimonios indígenas que hablaban de una mujer espectral que recorría los canales llorando y buscando a sus hijos perdidos. Estos relatos fueron transmitidos de generación en generación hasta consolidarse como parte esencial del folclore. La expansión de la leyenda. Con el tiempo, la historia de la Llorona se extendió por toda la Nueva España y más allá. En Guatemala, se hablaba de una mujer vestida de blanco que lloraba por sus hijos junto a los ríos. En Venezuela, los llaneros narraban encuentros con una mujer espectral cuyo llanto helaba la sangre. Cada región adaptó la historia, pero el núcleo siempre era el mismo: una madre que perdió a sus hijos y cuyo dolor trasciende la muerte. Un mito vivo. Lo que hace única a La Llorona es que no es solo un relato del pasado. Aún hoy, miles de personas aseguran haberla escuchado. Su llanto sigue siendo parte de la vida nocturna de los pueblos y ciudades. Los padres advierten a sus hijos: no salgas de noche, porque puede llevarte la Llorona. Los viajeros que caminan cerca de ríos aseguran que, al escuchar un llanto lejano, se les eriza la piel y sienten que alguien los observa. El significado del llanto. El grito de la Llorona no es un lamento cualquiera. Se dice que cuando su llanto se escucha cerca, en realidad está lejos, y cuando parece estar lejos, está justo detrás de ti. Esa ambigüedad lo vuelve aún más aterrador. Algunos interpretan su llanto como un aviso de muerte: quien lo escucha pronto perderá a un ser querido. Otros creen que es simplemente el eco del dolor eterno de una madre. Una figura universal. Aunque profundamente enraizada en la cultura mexicana, la Llorona representa un arquetipo universal: el dolor materno llevado al extremo. La culpa que no muere, la advertencia contra el pecado y la irresponsabilidad. Por eso, su figura ha trascendido generaciones, fronteras y culturas.
Ha aparecido en canciones populares, en poemas, en películas y en obras de teatro. Pero sobre todo, vive en los relatos orales que aún hoy circulan en cada pueblo. Un comienzo sin fin. El origen de la Llorona mezcla historia, mito y fe. Es a la vez diosa prehispánica, madre mestiza y espíritu condenando. Su llanto no pertenece solo al pasado, sigue resonando en el presente, como recordatorio de que el dolor más profundo puede convertirse en leyenda eterna. Y así comienza nuestra historia, con un grito que atraviesa los siglos, con un eco que jamás se apaga. La Llorona sigue caminando entre nosotros, buscando lo que perdió, recordándonos que algunas heridas nunca sanan. Capítulo 2. La mujer y sus hijos. La leyenda de La Llorona, en su forma más popular, cuenta la historia de una mujer de extraordinaria belleza que vivía en la época colonial. Era conocida en su pueblo no solo por su hermosura, sino también por su carácter fuerte y su voz dulce, capaz de encantar a quien la escuchara cantar junto al río. El origen humilde. Según la tradición, esta mujer provenía de una familia humilde. Su belleza era su mayor tesoro, y pronto atrajo la atención de hombres poderosos. Muchos la cortejaban, pero ella soñaba con un amor verdadero que la sacara de la pobreza y le diera un lugar en la sociedad. Un día conoció a un joven caballero español, hijo de una familia adinerada. Él quedó fascinado por su belleza y la tomó como compañera, aunque nunca quiso casarse con ella oficialmente debido a la diferencia de clases. A pesar de eso, ella lo amó con devoción y tuvo con él varios hijos. La ilusión rota. Durante un tiempo, la mujer vivió feliz, convencida de que aquel hombre la amaba y que algún día formalizaría la relación. Sin embargo, la realidad fue cruel. El caballero frecuentaba la alta sociedad, asistía a fiestas y cortejaba a mujeres de su misma clase. Ella esperaba pacientemente, criando a sus hijos con ternura y manteniendo la esperanza de que un día él reconocería públicamente a su familia. Pero cada visita del caballero era más breve, más distante. Y cada ausencia se alargaba más. El rechazo. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando el hombre decidió casarse con una dama española de noble cuna. La noticia llegó a oídos de la mujer como un puñal en el corazón. Había entregado su vida y su amor, solo para ser relegada al olvido. Peor aún, el caballero declaró que no reconocería a los hijos que había tenido con ella. Aquellos niños, fruto de su amor y sacrificio, quedarían condenados a la vergüenza y al abandono. El dolor de madre. La mujer se sintió atrapada entre la rabia, el dolor y la desesperanza. Amaba profundamente a sus hijos, pero cada vez que los miraba veía el reflejo de aquel hombre que la había traicionado. Las versiones de la leyenda varían, algunos dicen que enloqueció por la tristeza, otros, que fue dominada por un arrebato de furia. Lo cierto es que la idea de que sus hijos crecieran sin honor y sin futuro la atormentaba día y noche. El acto fatal. Una noche, llevada por la desesperación, la mujer tomó a sus hijos y los condujo hacia el río. El agua brillaba con la luz de la luna, tranquila e indiferente al sufrimiento humano. Con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, los abrazó una última vez. Luego, uno por uno, los sumergió en el agua hasta que sus pequeños cuerpos dejaron de moverse. El silencio que siguió fue aún más aterrador que sus sollozos. La madre, al darse cuenta de lo que había hecho, lanzó un grito desgarrador que rompió la calma de la noche. ¡Ay, mis hijos! Ese lamento se convirtió en la marca eterna de su existencia. La condena. Algunos dicen que después de cometer el crimen, la mujer se arrojó al río para unirse a sus hijos en la muerte. Otros cuentan que fue arrestada y ejecutada por las autoridades del pueblo. Pero en todas las versiones el final es el mismo, su espíritu quedó condenado a vagar eternamente, buscando a los hijos que ella misma quitó del mundo. El eco en los pueblos. Desde entonces, los habitantes de distintos pueblos aseguran haber escuchado su lamento en las noches oscuras. El grito de una madre desesperada que recorre ríos, lagunas y canales. ¡Ay, mis hijos! No es solo un llanto, es una advertencia. Un recordatorio del dolor, de la culpa y de la imposibilidad del perdón. El rostro de la tragedia.
Quienes dicen haberla visto cuentan que su figura es alta, cubierta por un vestido blanco o un velo. Su rostro a veces aparece bello y sereno, otras como una calavera, símbolo de su condena. Su presencia congela la sangre de quienes la encuentran. Algunos juran que sus ojos vacíos parecen pozos de sufrimiento eterno, incapaces de descansar jamás. Una madre eterna. El núcleo de la historia es siempre el mismo, una madre marcada por el amor, la traición y la culpa. Su tragedia personal se convirtió en un mito colectivo que resuena hasta hoy, recordando que no hay dolor más profundo que la pérdida de un hijo, y que no hay condena más terrible que ser la causa de esa pérdida. Y así, el mito de la Llorona crece, alimentado por el eco de su llanto, que aún viaja por los ríos y las noches de toda América Latina. Capítulo 3. El crimen y la maldición. La noche en que la mujer llevó a sus hijos al río quedó marcada en la memoria de los pueblos como un acontecimiento sobrenatural. El eco de sus gritos no solo rompió el silencio, sino que se convirtió en un sonido que parecía repetirse más allá del tiempo. Ese acto atroz fue el origen de la maldición que la condenaría para siempre. El descubrimiento del crimen. Al amanecer, los vecinos encontraron a la mujer deambulando por las orillas del río, con la ropa empapada y los ojos desorbitados. Murmuraba entre sollozos. Mis hijos, mis hijos. Los cuerpos de los pequeños fueron hallados flotando en el agua y el pueblo entero se estremeció de horror. Algunos pensaron que había perdido la razón, otros que el diablo la había poseído. Nadie, sin embargo, pudo explicar cómo una madre podía quitar la vida a sus propios hijos. La justicia terrenal. Las autoridades coloniales la arrestaron y la llevaron a juicio. Testigos declararon que estaba fuera de sí, que no dejaba de repetir el mismo lamento. ¡Ay, mis hijos! El juez dictó sentencia, debía ser ejecutada por su crimen. Sin embargo, la historia no termina allí. Los vecinos aseguraron que, incluso antes de morir, ya se escuchaban sus lamentos en las noches. La condena eterna. Según la leyenda, al momento de su muerte, la mujer fue rechazada tanto por el cielo como por el infierno. Su pecado era demasiado grave para recibir perdón, pero también demasiado humano para ser condenado como obra del demonio. Así, su espíritu quedó atrapado en el mundo de los vivos, condenado a buscar a sus hijos por toda la eternidad. El llanto como castigo. El lamento de la Llorona no es solo una manifestación de dolor, es su condena. Cada noche, en diferentes pueblos y ciudades, debe repetir la misma súplica. ¡Ay, mis hijos! Ese grito, dicen los ancianos, es una advertencia. Escucharlo significa que la muerte ronda cerca, porque la mujer errante no descansa y a veces confunde a los vivos con sus hijos perdidos. Los primeros encuentros. Tras su ejecución, comenzaron a multiplicarse los testimonios de encuentros con la mujer espectral. Campesinos que regresaban tarde del campo aseguraban haberla visto caminando junto al río, con un vestido blanco y un velo cubriéndole el rostro. Un viajero relató que, al escuchar su llanto, se acercó pensando que era una mujer necesitada de ayuda. Cuando ella levantó la cabeza, su rostro era un cráneo desfigurado, con ojos vacíos que parecían absorber la luz de la luna. El hombre huyó aterrorizado y juró no volver a caminar solo de noche. El mito como advertencia. Con el tiempo, la historia de la Llorona se transmitió como advertencia a los niños. No salgas de noche, porque puede llevarte la Llorona. Los padres usaban la leyenda como forma de proteger a los pequeños de los peligros de la oscuridad y de los ríos. Pero la advertencia pronto se volvió más seria, muchos aseguraban que los que se encontraban con ella enfermaban, desaparecían o eran arrastrados por corrientes repentinas. La mujer que busca reemplazos. Otra variante del mito sostiene que la Llorona no solo llora por sus hijos, sino que intenta reemplazarlos. Se aparece a los niños que juegan solo cerca del agua y los atrae con dulzura. Una vez que los tiene a su alcance, los arrastra al río para unirlos a su condena. De ahí la creencia de que cada desaparición infantil cerca de ríos o lagunas podía ser obra de la Llorona. El simbolismo de la maldición.
Los estudiosos interpretan la leyenda como un reflejo de la culpa y el castigo. La mujer que desafió su papel de madre y se dejó dominar por la ira quedó marcada por un destino peor que la muerte, vagar eternamente sin descanso. En las comunidades rurales, su figura se convirtió en un recordatorio de la importancia de la maternidad, pero también en símbolo del dolor humano más profundo, el de una madre que perdió lo que más amaba. Un espíritu que no descansa. A diferencia de otros fantasmas que aparecen en un lugar específico, la Llorona parece estar en todas partes. Sus apariciones se han registrado en México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, e incluso en regiones de Estados Unidos con presencia latina. Esto refuerza la idea de que no es un espectro ligado a un sitio concreto, sino un espíritu condenado a vagar sin fronteras, arrastrando consigo la carga de su crimen. La maldición perpetua. La condena de la Llorona no tiene fin. Su llanto seguirá resonando mientras existan ríos, mientras haya niños que se acerquen a la oscuridad y mientras las comunidades necesiten recordar que algunas culpas jamás se borran. Su historia no es solo una leyenda para asustar, es un espejo de la condición humana, de los errores que dejan cicatrices imposibles de sanar. Capítulo 4. Los primeros testimonios coloniales. La figura de la Llorona se consolidó como mito en la época colonial, cuando las crónicas de la Nueva España comenzaron a registrar testimonios inquietantes de personas que aseguraban haberla visto o escuchado en las noches. Estos relatos muestran cómo la leyenda se transformó en parte del imaginario colectivo, más allá de una simple superstición. Los cronistas de la Nueva España. Uno de los primeros en mencionar a una mujer espectral que lloraba por sus hijos fue Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Según los informantes indígenas, poco antes de la caída de Tenochtitlán ya se escuchaban los lamentos de una mujer que decía: «Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos». Los españoles interpretaron este presagio como una señal de desastre. Con el tiempo, aquella mujer prehispánica se fusionó con la figura colonial de la madre que mató a sus hijos, dando forma a la Llorona que conocemos hoy. Las noches en la Ciudad de México. Durante los siglos XVI y XVII, vecinos de la Ciudad de México contaban que, en noches de luna llena, se escuchaban lamentos femeninos recorriendo las calles solitarias. El llanto comenzaba en los canales y se extendía por las plazas hasta llegar a la antigua catedral. Un testigo de 1580 escribió en una carta: «Más de una vez, al caer la medianoche, hemos oído una voz lastimera que repite con gran dolor: ¡ay, mis hijos!». Sao de los canales, atraviesa las calles y se pierde en la oscuridad. Ninguno de nosotros ha tenido el valor de seguirla. El encuentro de los soldados. Una anécdota transmitida oralmente relata que un grupo de soldados que patrullaban la ciudad escuchó un llanto junto al acueducto. Pensando que era una mujer en apuros, corrieron hacia ella. La vieron vestida de blanco, de espaldas. Uno de los soldados se atrevió a tocarle el hombro. Cuando la mujer giró el rostro, vieron que no tenía ojos ni boca, solo un vacío negro. El grupo huyó despavorido y nunca volvió a patrullar por esa zona de noche. La Llorona en los pueblos indígenas. Más allá de la capital, los pueblos indígenas también adaptaron la figura. En Tlaxcala, por ejemplo, se hablaba de una mujer que se aparecía cerca de los ríos para advertir a los niños que no jugaran demasiado lejos de casa. Algunos ancianos decían que no era un espíritu maligno, sino un alma en pena que buscaba proteger a los pequeños para que no sufrieran el mismo destino que sus hijos. En cambio, en Oaxaca circulaba la versión de una mujer que atraía a los hombres borrachos que regresaban tarde a casa. Los seducía con su belleza, pero al besarla, descubrían que su rostro era una calavera. Las campanas de la catedral. Un relato recurrente del periodo colonial afirma que, tras recorrer las calles llorando, la Llorona se detenía frente a la catedral de la Ciudad de México. Allí caía de rodillas y lanzaba un alarido que hacía temblar a quienes lo escuchaban. Después, desaparecía lentamente entre la niebla, dejando un frío intenso a su alrededor. Muchos creían que, en esos momentos, las campanas de la catedral sonaban sin que nadie las tocara. La influencia en la vida cotidiana.
Durante la colonia, la historia de La Llorona no era solo un cuento para asustar. Era parte de la vida diaria. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a los canales de noche, y las mujeres decían escuchar su llanto cuando alguien en la comunidad estaba a punto de morir. Incluso se cuenta que algunos jueces coloniales utilizaron la historia como ejemplo moral en sus sermones, recordando a las madres que debían proteger y amar a sus hijos por encima de todo. El temor de los viajeros. Los viajeros europeos que llegaban a la Nueva España también recogieron testimonios sobre La Llorona. Algunos escribieron en sus diarios que nunca habían escuchado un llanto tan desgarrador, capaz de helarles la sangre incluso sin ver a la mujer. Uno de ellos anotó en 1645. En estas tierras no solo temen a los bandidos de los caminos, sino también a un espíritu femenino que vaga llorando. Dicen que es el alma de una madre asesina. Yo mismo escuché su clamor y nunca olvidaré aquel sonido. Un mito enraizado. Para finales del siglo XVII, La Llorona ya era parte inseparable del imaginario popular de la Nueva España. Su figura unía elementos indígenas, españoles y religiosos, convirtiéndose en un mito híbrido que representaba tanto el dolor como la advertencia moral. Era, a la vez, una madre condenada y un espectro vengativo. Una víctima de su propia tragedia y un símbolo del destino inevitable de quienes desobedecían las normas. El eco que nunca se apaga. Los testimonios coloniales demuestran que La Llorona no es una invención moderna. Su llanto ha acompañado a México desde hace siglos, adaptándose a cada época y a cada cultura, pero siempre con el mismo mensaje, el dolor eterno de una madre que clama por sus hijos. Ese eco, que comenzó en las crónicas coloniales, aún se escucha en los pueblos y ciudades de América Latina, recordándonos que algunas leyendas nunca mueren. Capítulo 5. Las apariciones en pueblos y ciudades. Con el paso del tiempo, la leyenda de La Llorona dejó de ser un relato exclusivo de la época colonial y comenzó a formar parte de la vida cotidiana de innumerables pueblos y ciudades de México y de toda América Latina. Su llanto desgarrador fue escuchado tanto en aldeas remotas como en grandes capitales, siempre con la misma advertencia, el dolor eterno de una madre que busca a sus hijos. Los pueblos ribereños. En los pueblos cercanos a ríos y lagunas, La Llorona es especialmente temida. Los campesinos cuentan que sus lamentos se escuchan cuando alguien muere ahogado o cuando los niños se acercan demasiado al agua al anochecer. Un pescador de Veracruz relató que, al regresar de faenar en la madrugada, oyó un grito femenino que atravesó el aire. ¡Ay, mis hijos! El sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo. El hombre soltó sus redes y corrió a casa temiendo que fuera un presagio de desgracia. Apariciones en la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, donde la modernidad se impone sobre la tradición, abundan los relatos. Vecinos de Xochimilco aseguran escuchar su llanto entre los canales, especialmente en noches de luna llena. Los trajineros cuentan que, cuando el agua está en calma, se pueden ver ondas circulares como si alguien caminara sobre la superficie. Minutos después, se oye un lamento que congela la sangre. Testimonios en las carreteras. La Llorona no se limita a los ríos, también aparece en caminos y carreteras solitarias. Conductores nocturnos han narrado haber visto a una mujer vestida de blanco parada en medio del camino. Cuando frenan para evitar atropellarla, la figura desaparece. Algunos aseguran que, justo después, escuchan el grito característico de La Llorona resonando en sus oídos, aunque las ventanillas estén cerradas. Los barrios antiguos. En barrios coloniales como Coyoacán o Querétaro, abundan las leyendas de casas donde se escucha el llanto. Los vecinos dicen que, en ciertas noches, una mujer recorre las calles empedradas buscando a sus hijos. En 1975, un grupo de jóvenes en Coyoacán afirmó haberla visto frente a una antigua casona. Primero pensaron que era una actriz de teatro, pero al acercarse notaron que flotaba a pocos centímetros del suelo. El grupo salió huyendo y nunca volvió a pasar por esa calle de noche. Los relatos de los niños. Curiosamente, muchos testimonios provienen de niños. Se dice que La Llorona se aparece más fácilmente a los pequeños,
quizás porque los confunde con los hijos que perdió. Un niño de Chiapas contó que una mujer vestida de blanco le ofreció dulces junto al río. Cuando se acercó, vio que sus manos eran huesudas y frías como el hielo. El niño gritó y corrió, salvándose de lo que sus padres interpretaron como un intento de la Llorona de arrastrarlo al agua. La advertencia de los ancianos. En las comunidades rurales, los ancianos insisten en que escuchar el llanto de la Llorona es señal de peligro. Algunos creen que anuncia la muerte de un ser querido, otros, que es un espíritu que protege a los niños advirtiéndoles que no se alejen demasiado de casa. Sin embargo, la mayoría coincide en que no se debe responder a su llamado. Quien grita de vuelta, dicen, puede atraer la desgracia sobre sí mismo. La Llorona y las noches de fiesta. Hay relatos que vinculan a la Llorona con los hombres borrachos que regresan tarde a casa. Muchos aseguran haberla visto aparecer de repente en caminos oscuros, primero como una mujer bellísima que lo seduce con su mirada. Pero al acercarse, su rostro se transforma en una calavera y sus gritos los hacen huir despavoridos. Para los pueblos, esta variante funciona como advertencia contra el vicio y el descontrol. La expansión a otras ciudades. En Guadalajara, Monterrey y Puebla también circulan relatos de apariciones. Los taxistas de Monterrey, por ejemplo, cuentan historias de pasajeros misteriosos que desaparecen en el asiento trasero, dejando solo un rastro de agua y un lamento en el aire. En Puebla, estudiantes universitarios aseguran haber escuchado su llanto en los dormitorios cercanos a antiguos conventos. Incluso grabaron sonidos que muchos interpretan como psicofonías de la Llorona. El miedo compartido. Lo más sorprendente es que, a pesar de las diferencias geográficas y culturales, los relatos coinciden en los mismos elementos. Una mujer vestida de blanco. El grito desgarrador, ¡ay, mis hijos! Su cercanía con ríos, canales o caminos oscuros. La sensación de frío intenso y miedo paralizante que acompaña su presencia. Esto ha llevado a muchos a pensar que no se trata de una simple leyenda local, sino de un fenómeno compartido, un espíritu que realmente vaga por múltiples lugares. Una figura que une a los pueblos. La Llorona, con sus apariciones, se convirtió en un elemento de identidad cultural. No hay pueblo en México que no tenga una historia relacionada con ella. Su presencia en la vida diaria demuestra que la leyenda no pertenece al pasado, sino que sigue viva en la memoria y en las noches de quienes aún la escuchan. Un carretero de Guanajuato relató que, al detenerse a descansar junto a un río, escuchó un llanto tan cercano que pensó que una mujer había perdido a su familia. Se levantó para buscarla y la vio de espaldas, inclinada sobre el agua. Cuando la tocó para consolarla, la mujer se giró mostrando un rostro sin ojos, solo cuencas oscuras de donde brotaba agua. El hombre huyó despavorido, dejando su carreta y sus mulas atrás. Los caminantes rurales. En los pueblos rurales, la figura de la Llorona es casi parte del paisaje nocturno. Muchos campesinos que regresan tarde del campo aseguran haberla escuchado entre los matorrales o cerca de los riachuelos. Algunos dicen que el aire se enfría de repente y que una niebla densa aparece sin explicación. Entonces, se oye el llanto. Los más valientes intentan seguir el sonido. Pero nunca encuentran a nadie, solo un silencio que oprime el pecho y deja una sensación de tristeza infinita. Los conductores modernos. En tiempos actuales, los relatos no han cesado. Conductores de autobuses y camiones que circulan por carreteras solitarias cuentan historias semejantes. Un chofer de autobús en Oaxaca aseguró que, a medianoche, vio a una mujer de blanco parada en el centro de la carretera. Frenó bruscamente para no atropellarla, pero al abrir la puerta no había nadie. Al volver a arrancar, escuchó un llanto dentro del autobús, aunque viajaba completamente solo. Los taxistas y la pasajera fantasma. En varias ciudades, especialmente en la Ciudad de México y Guadalajara, circulan historias de taxistas que recogen a una mujer vestida de blanco en la madrugada. Ella pide que la lleven a cierta dirección, generalmente cerca de un río o un barrio antiguo. Cuando llegan al destino, la pasajera desaparece del asiento trasero, dejando solo un charco de agua y, a veces, el eco de un lamento.
Los caminantes borrachos. Otra variante popular es la de los hombres que regresan ebrios a casa de madrugada. Muchos dicen haber sido perseguidos por la Llorona, quien aparece primero como una mujer hermosa que les sonríe. Cuando intentan acercarse, su rostro se transforma en una calavera y los persigue lanzando gritos aterradores. Según los ancianos, esta versión sirve como advertencia moral contra el exceso y el descuido. El frío de la muerte. Todos los viajeros que dicen haberla encontrado coinciden en un detalle, el frío intenso que la acompaña. Aunque sea verano y la noche esté cálida, al aparecer la Llorona, el aire se vuelve helado y el vello de la piel se eriza al instante. Este fenómeno ha llevado a muchos a creer que no se trata solo de una alucinación, sino de una presencia real que altera el ambiente físico. Los que no regresaron. En algunos pueblos se cuentan historias de viajeros que nunca volvieron tras escuchar a la Llorona. Se dice que ella los confundió con sus hijos y los arrastró al agua para tenerlos a su lado. Aunque estas desapariciones no tienen pruebas documentadas, el miedo colectivo ha mantenido vivo el relato. Cada vez que alguien desaparece en circunstancias extrañas cerca de un río, los pobladores dicen: fue la Llorona quien se lo llevó. Una amenaza perpetua. La relación de la Llorona con los viajeros nocturnos refuerza la idea de que no es solo un mito para niños, sino un peligro latente para cualquiera que se aventure en la oscuridad. Ya sea a pie, a caballo, en carreta o en automóvil, quienes recorren los caminos de noche saben que pueden encontrarse con su lamento eterno. Y todos, sin excepción, coinciden en algo: una vez que escuchas su grito, nunca vuelves a ser el mismo. Capítulo 7. El simbolismo cultural. La leyenda de la Llorona no es solo un relato de miedo para las noches oscuras. Es también un espejo en el que se reflejan los valores, los miedos y las enseñanzas de las comunidades que la cuentan. Su figura trasciende lo sobrenatural, representa culpas, advertencias y arquetipos profundamente humanos. La culpa y el castigo. En el corazón de la leyenda está el crimen imperdonable de una madre que quitó la vida a sus hijos. Esa acción la condena a vagar eternamente, llorando por lo que perdió. En muchas versiones, la Llorona es símbolo de la culpa que nunca desaparece. Su llanto no es solo lamento, sino un recordatorio de que algunas acciones dejan cicatrices que trascienden la muerte. Así, la historia funciona como una enseñanza moral: quien traiciona los valores fundamentales, como el amor materno, paga un precio eterno. El papel de la madre. La Llorona también refleja la importancia que las sociedades latinoamericanas dan a la figura de la madre. Ella es vista como protectora, sacrificada y amorosa. Por eso, el mito resulta tan perturbador: muestra lo que ocurre cuando esa figura se invierte, cuando la madre se convierte en destructora. El castigo eterno de la Llorona reafirma la idea de que la maternidad es sagrada y que romper ese vínculo es una transgresión que ni el cielo ni el infierno perdonan. Advertencia para los niños. Durante generaciones, la historia ha servido como advertencia para los más pequeños. Los padres la cuentan para evitar que los niños jueguen cerca de ríos o salgan de noche. No te acerques al agua, que ahí está la Llorona. Vuelve temprano a casa, o ella vendrá por ti. De este modo, la leyenda funciona como un mecanismo de control social, una forma de proteger a los niños de peligros reales disfrazados en un relato sobrenatural. Advertencia para los hombres. En otras versiones, la Llorona se aparece a hombres infieles o borrachos que vagan de noche. Ella los seduce con su belleza y luego revela su rostro cadavérico, persiguiéndolos hasta que huyen aterrados. En estas variantes, la leyenda actúa como una advertencia moral contra la irresponsabilidad, el exceso y la traición. Es un recordatorio de que las acciones deshonestas pueden traer consecuencias fatales. El símbolo del mestizaje. Algunos estudiosos interpretan a la Llorona como un símbolo del mestizaje cultural. Es una mujer mestiza que sufre la traición de un hombre español y paga el precio con sus hijos. En este sentido, representa la tragedia de las mujeres indígenas y mestizas durante la colonia, atrapadas entre dos mundos y condenadas por un sistema injusto. Su llanto sería entonces el eco del dolor colectivo de un pueblo sometido.
La Llorona como arquetipo universal. Más allá de México, la figura de una mujer que llora a sus hijos perdidos aparece en muchas culturas. En Europa existen leyendas de damas blancas que rondan castillos, en Asia, espíritus de mujeres que murieron injustamente vagan buscando venganza. Esto sugiere que la Llorona encarna un arquetipo universal, el espíritu de la madre doliente, atrapada entre el amor y la culpa, entre la vida y la muerte. El eco del dolor humano. El éxito de la leyenda radica en que todos pueden identificarse con su mensaje. El dolor de perder un hijo, la culpa por los errores cometidos y el castigo de los actos imperdonables son experiencias humanas universales. El llanto de la Llorona, entonces, no es solo un grito sobrenatural, es el eco del sufrimiento humano que trasciende generaciones y fronteras. El uso religioso. Durante la colonia, los misioneros utilizaron la historia para reforzar enseñanzas religiosas. La presentaban como ejemplo del castigo divino a quienes cometían pecados graves. De este modo, la Llorona se convirtió también en una herramienta de evangelización, asociada a la idea de que el arrepentimiento debía llegar antes de la muerte, porque después ya no había salvación. El mito vivo en la cultura popular. Hoy en día, la Llorona es un símbolo cultural que aparece en canciones, poemas, películas y festividades. Su imagen ha sido utilizada en el Día de Muertos, en obras teatrales y en producciones cinematográficas tanto en México como en Hollywood. Cada nueva versión refuerza su carácter atemporal y demuestra que no es solo un fantasma de las noches rurales, sino una figura con múltiples significados. La fuerza del símbolo. La Llorona representa muchas cosas al mismo tiempo. Una madre que llora su pérdida. Una mujer castigada por sus actos. Un espíritu que advierte a los vivos. Un reflejo del mestizaje y del dolor histórico. Ese poder simbólico explica por qué la leyenda sigue viva. No importa cuántos siglos pasen, mientras haya agua que fluya y noches de silencio, su grito seguirá recordando que la culpa, el dolor y la advertencia pueden tomar forma en la figura de una mujer errante. Capítulo 8. La Llorona en otros países. Aunque el mito de la Llorona tiene sus raíces más profundas en México, su figura se ha extendido a lo largo y ancho de América Latina, adaptándose a las tradiciones locales de cada país. En cada región, la mujer que llora a sus hijos adquiere matices distintos, pero conserva siempre los mismos elementos esenciales: el lamento, el vestido blanco y la condena eterna. Guatemala, la mujer del barranco. En Guatemala, la leyenda cuenta que la Llorona se aparece en los barrancos y ríos cercanos a la ciudad. Los habitantes dicen escucharla en las noches lluviosas, cuando el agua crece y los caminos se vuelven peligrosos. Su grito, ¡ay, mis hijos!, se confunde con el rugido del río. Los ancianos advierten a los jóvenes que no caminen solos. Porque la Llorona puede confundirlos con sus hijos perdidos y arrastrarlos al fondo del barranco. Algunos incluso sostienen que su figura es visible desde los puentes, una mujer alta, delgada, cubierta con un velo que oculta su rostro. El Salvador y Honduras, espíritu vengador. En El Salvador y Honduras, la Llorona es vista como un espíritu vengador que aparece especialmente a los hombres mujeriegos o infieles. Se dice que los atrae con su belleza y dulzura, para luego mostrarles un rostro esquelético y hacerlos huir despavoridos. En algunos pueblos, se cree que los que intentan besarla terminan marcados por la muerte, enferman gravemente y mueren en pocos días. Aquí, su figura funciona como advertencia moral para los hombres que traicionan a sus familias. Venezuela y Colombia, la mujer del llano. En los llanos de Venezuela y Colombia, se habla de una figura muy parecida a la Llorona. Los campesinos narran que se aparece de noche en medio de los campos, caminando descalza y llorando por sus hijos. Su grito se escucha a kilómetros de distancia, confundiendo a los viajeros. Los llaneros dicen que, cuando el llanto suena cerca, en realidad está lejos, y cuando suena lejos, está justo a tu lado. En algunas versiones, ella persigue a los hombres borrachos, haciéndolos perderse en el campo hasta morir deshidratados o devorados por animales salvajes. Chile, la Pucuyén.
En el sur de Chile existe una figura similar llamada Pucuyén, un espíritu de mujer que llora por sus hijos muertos en las aguas de los ríos. Los mapuches cuentan que aparece vestida de blanco, con un cabello largo y negro, arrastrando sus lamentos hasta las comunidades cercanas. Los ancianos afirman que escucharla es un mal augurio, anuncia enfermedad o desgracia en la familia. Estados Unidos, La Llorona en el suroeste. Con la migración mexicana, la leyenda cruzó fronteras y llegó al suroeste de Estados Unidos, especialmente en Texas, Nuevo México y California. Allí, muchos niños crecen escuchando advertencias similares. No juegues en el río, que te puede llevar la Llorona. Incluso existen reportes de apariciones en zonas rurales, donde los habitantes aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco caminando cerca del agua. En Nuevo México, por ejemplo, algunos testigos relatan que, en noches de tormenta, se escucha su llanto mezclado con los truenos, como si la tierra misma llorara con ella. Variantes locales. Cada país adapta la figura a sus propias creencias. En Nicaragua, dicen que roba niños traviesos para castigarlos. En Costa Rica, su grito anuncia la llegada de una desgracia natural, como un terremoto o una inundación. En Puerto Rico, se confunde con historias de mujeres espectrales que rondan cementerios. Lo sorprendente es que, a pesar de las diferencias, siempre conserva sus tres rasgos fundamentales: madre doliente, vestido blanco y llanto eterno. Un espíritu sin fronteras. La expansión de la leyenda demuestra su fuerza simbólica. La Llorona no pertenece solo a México, sino que se ha convertido en parte del folclore latinoamericano y, en algunos casos, universal. Su figura representa un dolor tan profundo que no entiende de fronteras ni de culturas. Donde quiera que haya un río, una madre y una pérdida, puede aparecer su sombra. La Llorona global. En el siglo XXI, La Llorona también se ha vuelto un fenómeno global gracias al cine, la literatura y la música. Películas de Hollywood, documentales internacionales y series televisivas han retomado su historia, presentándola a públicos que nunca habían escuchado hablar de ella. Sin embargo, para quienes han sentido su llanto en la vida real, ninguna versión cinematográfica puede igualar el terror de escuchar en plena noche la súplica desgarradora. ¡Ay, mis hijos! El eco compartido. La presencia de la Llorona en tantos países sugiere algo más que un mito local. Es un eco compartido por culturas distintas, una figura que concentra miedos universales: la pérdida, la culpa, el castigo y la advertencia. Es, en esencia, una madre que trasciende fronteras, recordándonos que el dolor y la condena no conocen límites geográficos. Capítulo 9. Investigaciones modernas. Con el avance de la tecnología y la curiosidad de los investigadores, el mito de la Llorona pasó de ser un relato contado en las fogatas a convertirse en objeto de estudios, grabaciones y programas televisivos. Durante los últimos 50 años, cientos de testimonios y experimentos han intentado explicar si detrás del llanto hay algo más que tradición oral. Las primeras grabaciones. En la década de 1970, cuando las psicofonías se pusieron de moda en España y América Latina, varios grupos de parapsicólogos mexicanos comenzaron a grabar en zonas ribereñas donde la gente decía escuchar a la Llorona. En Xochimilco, una cinta recogió un lamento femenino prolongado que no pudo atribuirse a ningún animal conocido. El sonido era tan claro que incluso los escépticos admitieron que no parecía un simple eco. Otra grabación en Querétaro captó la frase, "mis hijos", con un tono desgarrador. Los investigadores juraron que en el momento de la grabación no había nadie cerca. Programas de televisión. En los años 90 y 2000, programas como La Mano Peluda y Extranormal dedicaron emisiones enteras a la Llorona. Los conductores entrevistaban a testigos que aseguraban haberla escuchado o visto. Un caso famoso ocurrió en 1995, cuando un oyente llamó en vivo a La Mano Peluda para relatar que estaba escuchando el llanto en ese mismo instante, mientras transmitía por teléfono. El micrófono captó un lamento tan fuerte que el programa quedó grabado en la memoria colectiva. Testimonios contemporáneos. Los testimonios no han disminuido en tiempos recientes.
En 2017, en Puebla, un grupo de estudiantes grabó con sus celulares lo que parecía ser un lamento humano proveniente de un canal de agua. Al viralizarse en redes sociales, miles de usuarios afirmaron reconocer el clásico grito de La Llorona. En 2021, en un pueblo de Oaxaca, vecinos reportaron escuchar durante varias noches consecutivas un llanto femenino que se desplazaba entre las calles. Algunos grabaron videos donde se oye una voz lastimera repitiendo, ¡ay, mis hijos! Investigadores paranormales. Grupos de investigación modernos han usado equipos sofisticados. Grabadoras digitales para captar psicofonías. Cámaras térmicas para registrar cambios de temperatura. Sensores electromagnéticos para detectar anomalías. En varios experimentos, los aparatos mostraron descensos bruscos de temperatura y sonidos inexplicables en zonas donde testigos afirmaban haber visto a la Llorona. Un equipo en Hidalgo registró una psicofonía en la que se escucha claramente, vuelvan a casa. La frase heló la sangre de los presentes. Explicaciones escépticas. Los científicos proponen explicaciones naturales. El llanto podría ser confundido con sonidos de animales nocturnos, como coyotes o aves. El eco en ríos y montañas puede distorsionar voces humanas a kilómetros de distancia. El miedo colectivo y la sugestión pueden hacer que un grupo entero crea escuchar lo mismo. Sin embargo, los creyentes responden que estas explicaciones no pueden justificar frases completas y claras como las que se han grabado. Encuentros grabados en carretera. En varias ocasiones, conductores han subido videos a internet en los que se escucha un lamento femenino en medio de la noche. En 2019, un camionero en Sonora grabó con su celular mientras conducía. Se oye claramente un sollozo que aumenta de volumen hasta volverse insoportable. El hombre jura que no había nadie en la carretera y que el sonido provenía de todas direcciones. La Llorona en Estados Unidos. En Nuevo México y Texas también existen investigaciones modernas. En 2020, un grupo de cazadores de fantasmas registró sonidos en un río donde los habitantes aseguraban haber escuchado a la Llorona durante generaciones. Las grabaciones incluyeron gritos en español, a pesar de que el grupo no hablaba el idioma. Para muchos, esto fue prueba de que el espíritu cruzó fronteras junto con las comunidades migrantes. La leyenda en la era digital. Con el auge de YouTube y TikTok, los videos de supuestos encuentros con la Llorona se multiplicaron. Aunque muchos pueden ser montajes, algunos muestran detalles inquietantes. Ríos que parecen vibrar con un sonido humano. Siluetas blancas captadas en la distancia. Gritos que provocan reacciones físicas visibles en los presentes. El mito se ha renovado en la era digital, llegando a nuevas generaciones que, incluso en ciudades modernas, siguen temiendo su llanto. ¿Ecos del pasado o algo más? Las investigaciones modernas dejan más preguntas que respuestas. ¿Es la Llorona un espíritu real? ¿Un eco de tragedias pasadas? ¿O un fenómeno psicológico y cultural que se mantiene vivo porque refleja miedos universales? Sea lo que sea, lo cierto es que su presencia sigue manifestándose en la actualidad. Ni la ciencia ni la tecnología han podido silenciar su grito. Un misterio vigente. La Llorona no es un fantasma del pasado, sino un misterio del presente. Su figura, alimentada por testimonios, grabaciones y experiencias, continúa aterrando a pueblos y ciudades. Y aunque los investigadores sigan buscando explicaciones, cada nuevo testimonio confirma lo que muchos ya creen, que la mujer que llora a sus hijos sigue vagando por nuestras noches. Capítulo 10. El legado eterno de la Llorona. El llanto de la Llorona ha atravesado siglos, fronteras y generaciones. Lo que comenzó como un presagio en tiempos prehispánicos y se transformó en una tragedia colonial hoy sigue siendo una de las leyendas más poderosas y temidas de América Latina. Una historia que nunca muere. A diferencia de otros mitos que se desvanecen con el tiempo, la Llorona se ha fortalecido con los años. Cada pueblo, cada familia tiene una versión propia, transmitida de abuelos a nietos en noches de luna. Ese carácter vivo la convierte en un símbolo cultural que no pertenece solo al pasado, sino también al presente y al futuro. La mujer que representa a todas.
La Llorona encarna muchos rostros al mismo tiempo. La madre doliente que perdió a sus hijos. La mujer traicionada por un amor imposible. La pecadora castigada por un crimen imperdonable. El espíritu errante que advierte a los vivos. Esa multiplicidad explica su fuerza, cada persona puede encontrar en ella un reflejo de sus propios miedos y culpas. El eco en la cultura popular. Hoy, su figura aparece en canciones tradicionales, en poemas, en telenovelas y en películas de terror. Desde los corridos mexicanos hasta el cine de Hollywood, La Llorona es reconocida en todo el mundo como un ícono del miedo latinoamericano. Su presencia en festividades como el Día de Muertos o en espectáculos teatrales demuestra que no es solo un fantasma, es un símbolo cultural que une pasado y presente. Una advertencia que perdura. En las comunidades rurales, La Llorona sigue cumpliendo un papel práctico, advertir a los niños para que no se acerquen a los ríos de noche, o a los jóvenes para que vuelvan temprano a casa. Su leyenda se ha convertido en una herramienta de protección, disfrazada de miedo. El grito "¡Ay, mis hijos!" no solo asusta, también educa. El misterio sin resolver. Las investigaciones modernas, con grabaciones y testimonios, no han logrado dar una respuesta definitiva. ¿Es un espíritu real? ¿Un eco cultural? ¿O una mezcla de ambas cosas? El hecho de que tantas personas, en tantos lugares distintos, coincidan en los mismos detalles hace difícil descartarla como simple invención. Al final, La Llorona es un misterio que resiste a la ciencia y que se alimenta de la fe y del miedo colectivo. El símbolo universal. Más allá de México y América Latina, La Llorona se ha convertido en un arquetipo universal, la madre que busca a sus hijos, atrapada en un dolor eterno. Ese símbolo conecta con lo más profundo del ser humano, el miedo a perder lo amado, la culpa por los errores y la certeza de que algunas heridas nunca sanan. La vigencia en la era digital. Incluso en el siglo XXI, con Internet y redes sociales, su grito sigue causando pavor. Videos en TikTok, grabaciones en YouTube y testimonios en foros confirman que La Llorona sigue viva en la imaginación colectiva. Lo curioso es que las nuevas generaciones, lejos de olvidarla, la han adoptado como parte de su identidad cultural y como inspiración para nuevas formas de contar historias. El eterno lamento. Lo más aterrador de La Llorona no es su aspecto, sino su llanto. Un sonido que hiela la sangre. Que no parece humano, que contiene siglos de dolor. Ese lamento es el corazón de la leyenda. Un grito que se repite en cada rincón de América Latina y que asegura que su espíritu nunca descansará. Un legado que nos pertenece. La Llorona es más que una leyenda, es parte de la memoria colectiva de un continente. Nos recuerda nuestras raíces indígenas, nuestro pasado colonial, nuestras culpas y miedos compartidos. Es un espejo donde vemos reflejada la fragilidad humana, el dolor de la pérdida y la imposibilidad del perdón. El final abierto. Cuando cae la noche y el viento sopla entre los árboles, cualquiera puede escuchar un sonido lejano que parece un lamento. ¿Es solo el viento? ¿O es el eco eterno de La Llorona? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo único seguro es que, mientras exista alguien que cuente su historia, La Llorona seguirá viva. Porque ella no pertenece solo al pasado, camina entre nosotros, invisible, llorando a sus hijos en cada río, en cada calle, en cada sombra de la noche. Y cada vez que alguien escuche su grito, recordará que hay dolores que nunca mueren.